Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados sobre la encuesta sobre situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del 2021. A cargo de la presentación estará María Lourdes López. Como siempre, se podrán realizar preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la presentación. Dicho esto, Lourdes, si podrías pasarnos la presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Como dijo el economista jefe, voy a pasar a dar los resultados sobre la situación general del crédito correspondiente al primer trimestre del año 2021. Como siempre, esta presentación está dividida en tres partes. En la primera, en donde hablamos de los aspectos generales de la encuesta y hablamos desde cuándo se realiza, cómo se publican, su periodicidad, a quién está dirigida, la utilidad y ese tipo de cosas. En una segunda parte se dan los resultados propios de la encuesta y los índices elaborados a partir de esas respuestas. Y para finalmente hacer un breve resumen de los principales puntos. Bueno, dicho esto, empezamos. En cuanto a los aspectos generales, esta encuesta se viene realizando desde el 2013 por el Banco Central del Paraguay y busca complementar los estudios que tiene el Banco Central del resto del sistema financiero. Esta encuesta está dirigida a bancos, financieras y otras entidades de crédito. El 60% de los encuestados son los bancos, 28% entidades financieras y un 11% de otras entidades de crédito. Se realiza en forma trimestral y se presenta en forma agregada respetando la confidencialidad de la información. Estos resultados permiten elaborar un informe agregado tanto de la situación sectorial actual y futura del crédito. Como dijimos, esta encuesta está dirigida a 28 instituciones y por lo general tenemos un 100% de respuestas. Las preguntas son sectoriales sobre la evolución y la expectativa del crédito, tanto en moneda nacional y moneda extranjera. Lo que se busca es analizar la percepción que tienen las entidades sobre la oferta, la demanda y el acceso al crédito, el cambio de las políticas de asignación tanto de corto y largo plazo como las expectativas en los próximos trimestres, tanto en moneda nacional y extranjera. Dicho esto, pasamos a dar los resultados. La primera pregunta en la encuesta dice: ¿actualmente la situación económica es óptima para otorgar créditos? Vemos que el 18% de los encuestados dice estar de acuerdo. Este porcentaje disminuye levemente con relación al porcentaje de encuestados que contestaron que estar de acuerdo en el cuarto trimestre del 2020, pero es muy superior a los que dijeron lo mismo en el primer trimestre del 2020. Esto se encuentra en línea con el menor dinamismo que la actividad económica presentó durante los primeros meses y se reflejó en los indicadores de corto plazo. En cuanto a los índices, a un año de que el mercado de crédito se haya visto fuertemente afectado por la pandemia, se percibe una recuperación en estos indicadores. Vemos que la situación que se construye a partir de las preguntas cómo creen que evolucionó el crédito en los últimos 3 meses, vemos que mejoró con respecto al trimestre anterior y se incrementa de manera importante con respecto al primer trimestre, mientras que la expectativa disminuye de 66 a 62 con respecto al trimestre anterior. Esto podría ser debido a las medidas de tratamiento social que se llevaron a cabo para evitar el avance del virus, que afecta no solo al sector comercial y productivo, sino también al financiero. Pero finalmente, en cuanto a la confianza, la misma se mantiene en el mismo nivel que el trimestre anterior, pero está muy por encima del que se presentó en el primer trimestre del 2020. Cada uno de estos índices, tanto de situación, expectativa y confianza, podemos dividir por cada uno de los sectores. Los encuestados son preguntados su expectativa con respecto a cada uno de los sectores. Así, en cuanto a agricultura, vemos que si bien la situación disminuye de 60 a 42, la expectativa se incrementa de 68 a 73. Entonces, vemos que la confianza se encuentra por encima
del nivel neutral en la zona de expansión. En cuanto a ganadería, tenemos un comportamiento distinto. La situación se incrementa, pasa de 50 a 59, y mientras que la expectativa tiene un leve descenso, pasando de 70 a 71, con lo cual la confianza también tiene un leve incremento que pasa de 62 al 64 con respecto al trimestre anterior. Tenemos que mencionar que en casi todos los sectores que vamos a ir mencionando, tanto la situación, expectativa y confianza mejoran con respecto al primer trimestre del 2020. En cuanto a la industria, vemos que la situación también pasa de 48 a 50, ubicándose sobre el nivel neutral, mientras que la expectativa pasa de 70 a 48, con lo cual el índice de confianza entra queda por debajo del nivel neutral en el presente trimestre. En cuanto al comercio, la situación se incrementa de manera más importante, pasando de 38 a 52, y las expectativas disminuyen, mientras que el índice de confianza se incrementa levemente de 52 a 54. En cuanto a vivienda, la situación se mantiene en el mismo nivel de 43, la expectativa disminuye de 61 a 52, pero se mantiene en la zona de expansión, y la confianza pasa de 52 a 47, entrando en este trimestre en la zona de contracción. En cuanto a la construcción, la misma experimenta un incremento en cuanto al índice de situación con respecto al cuarto trimestre, pasando de 46 a 47, y en cuanto a las expectativas, disminuyen de 70 a 63, pero el índice de confianza se mantiene en la zona de expansión e incluso mejora con respecto al trimestre anterior, pasando de 58 a 60. Finalmente, tenemos consumo, cuya situación se mantiene, el índice de situación se mantiene, el índice de expectativa disminuye levemente, pero se mantiene en la zona de expansión, y la confianza se ubica exactamente en el nivel neutral, pasando de 52 a 50. En cuanto a las pequeñas empresas, el índice de situación, mejora, pasando de 40 a 52, entrando en la zona de expansión. La expectativa disminuye levemente de 61 a 59, pero la confianza también se incrementa, pasa de 52 a 55. En cuanto a las expectativas sectoriales, vemos que las mismas mejoran sus perspectivas conforme se amplía el horizonte de análisis en la mayoría de los sectores, salvo el de agricultura y ganadería, que tiene sus mejores perspectivas para los 6 meses, mientras que ganadería mantiene sus buenas perspectivas para los periodos de 6 meses y 1 año. Esto podría deberse a factores sectoriales, mientras que todos los demás se incrementan a medida que se amplía el horizonte, como ya dije. En cuanto a los resultados, a las respuestas dadas en la encuesta, tenemos, a la primera pregunta, ante la evolución de los aspectos que consideran para evaluar la situación coyuntural del crédito. A esta pregunta, el 48% de los encuestados dicen que el principal aspecto es el económico, seguido por el laboral, climático y político en un 12%, y finalmente un aspecto social. Como podemos ver en la lámina, históricamente el aspecto económico es uno de los principales aspectos tenidos en cuenta a la hora de evaluar la situación coyuntural del crédito. En cuanto a la evolución de los factores que impiden la concesión del crédito, el 33% de los encuestados dice que es el historial del cliente, el 32% dice que es la falta de información del cliente, el 20% señala que es la falta de proyectos, o sea, la existencia de proyectos no rentables, y el 11% es escasas garantías por parte del prestatario, entre los más importantes. En cuanto a qué acciones son necesarias para aumentar el crédito,
El 38% dice que necesitan mejor información sobre los prestatarios. El 30% que los proyectos de inversión que necesitan mayor cantidad de proyectos de inversión rentables. Un 11% dice que necesitan mejores y mayores garantías, como también un 11% facilidad para estructuración de la deuda de las empresas, entre los más importantes. En cuanto a la mejora de la economía y una mayor demanda de créditos, ¿cómo actuarían estas empresas? El 64% dice que atenderían la demanda sin mayores inconvenientes, la mayor demanda de créditos. El 18% dice que se atendería medianamente una mayor demanda de créditos y un 11% dice que tendrían mayores exigencias para el otorgamiento de crédito y un 7% manifiesta que habría cuellos de botellas para las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a los destinos de un eventual exceso de recursos, el 30% de los encuestados dice que los destinaría a préstamos a empresa privada. Un 22% dice a la inversión en IRM, mientras que un 12% lo destinaría a inversiones en bonos del tesoro o con garantías del tesoro, y 10% a entidades financieras, entre los más importantes. Los limitantes para conceder crédito a largo plazo, por lo general, es la escasez de depósitos a largo plazo. Específicamente en el primer trimestre del 2021, el 39% de los encuestados da este motivo, mientras que el 36% de los encuestados dice que es la escasez de proyectos a largo plazo, el 18% dice que es la falta de garantías y un 7% dice que existen otras actividades que presentan mayor rentabilidad. En cuanto a actividades por criterio de riesgos, los encuestados manifiestan en 17.4% que las actividades de mayor riesgo son préstamos de microcrédito o pymes y préstamos para el consumo en 16.1%, mientras que las de menor riesgo son la de colocación en IRM, 6.4%, e inversiones del tesoro con garantías del tesoro en 6.8%. En cuanto a las condiciones para préstamos en moneda extranjera, vemos también que históricamente la principal condición para dar créditos en moneda extranjera son los ingresos del prestatario, que deberían estar en la misma moneda, más que nada para evitar el descalce que pueda generar una depreciación de la moneda. Y seguido en un 4% por la actividad a la cual estará destinada al riesgo y por el otro 4% a la rentabilidad que tenga este crédito. En cuanto a las preguntas realizadas, ¿cómo creen que ha variado el crédito en cada uno de los sectores en los últimos 3 meses? Como recuerdan, habíamos presentado los índices de situación, expectativa y confianza al empezar la charla. Y estas son las preguntas utilizadas para el índice de situación. Se recuerdan que estaba en 50. Como vemos, algunos sectores aumentan y otros disminuyen en diferentes proporciones, pero finalmente la cantidad de respuestas de aumento es levemente superior a la del trimestre anterior, que era de 47, si lo recuerdan. Bueno, acá solo les voy a mencionar rápidamente cuáles son los sectores que en mayor porcentaje dijeron que no cambió, que en este caso es vivienda, hipoteca e industria, que es 64%, y los que más dijeron que aumentó o disminuyó. Quien más dijo que aumentó fue comercio y quien más dijo que disminuyó fue consumo. En cuanto a los deltas del aumento con respecto al primer trimestre del 2020, es decir, con hace un año, y el cuarto trimestre del 2020, es decir, con el trimestre anterior, vemos el que tiene variación negativa es agricultura, tanto relacionada con el cuarto trimestre del 2020 como con el primer trimestre del 2021. Y el que tuvo una variación positiva más importante fue construcción, tanto con el primer trimestre del 2020 como también con el cuarto trimestre del 2020. En cuanto a la misma pregunta para los próximos 3 meses, que es utilizada para el índice de expectativas, que si recuerdan era de 62,
vemos que vivienda e industria es el sector que los encuestados creen que se mantendrá el crédito en 68%. Agricultura es el sector que piensan que más va a aumentar en 46%. En cuanto a disminuyó, se mantiene alrededor del 10-14% los principales sectores, menos agricultura y ganadería, que ninguno opinó que disminuirá. En cuanto al delta, con el cuarto trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2020, vemos que construcción y agricultura tienen las variaciones positivas más importantes con respecto al primer trimestre del 2020, mientras que industria tiene las variaciones negativas con respecto al primer trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2021. En cuanto a las perspectivas de crédito para los próximos 12 meses, como habíamos dicho, en la medida que se amplía el horizonte, las perspectivas son más positivas. Como vemos acá, tenemos menores porcentajes de personas que piensen que el crédito va a disminuir, sin embargo, aumentan los porcentajes del aumentará. En cuanto al delta, con el primer trimestre del 2020 y el cuarto trimestre del 2020, vemos que comercio tiene la variación más importante con relación al primer trimestre del 2020 y consumo, la variación más negativa, digamos, con respecto al cuarto trimestre del 2020. En cuanto a criterios por tipo de deudores, se les pregunta cómo considera que es el acceso al crédito de cada uno de los sectores. Vemos que las grandes empresas tienen un 86% de acceso al crédito, es decir, un acceso alto al crédito, y seguido por el gobierno, que es de 43%, mientras que los que tienen menor acceso al crédito son las microempresas con 68% de bajo acceso al crédito y familias y microcréditos personal con 64% de bajo acceso al crédito. En cuanto a la consulta, ¿cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos en los últimos 3 meses? Vemos que el 54% de los encuestados opina que no cambió, mientras que el 18% de los encuestados opina que disminuyó y un 29% opina que aumentó. A este 29% se les consulta ¿cuál fue el motivo principal por el cual la institución aumentó los requisitos para la concesión de los créditos en estos últimos 3 meses? Y vemos que estas personas se dividen prácticamente en dos: la perspectiva económica pesimista muy incierta y menor tolerancia al riesgo en 50% cada uno de ellos. En cuanto a cómo calificaría usted la rigurosidad de los requisitos para la asignación de nuevos créditos para los próximos 3 meses, vemos que el 93% de los encuestados opina que no cambiará y el 4% piensa que aumentará y el otro 4% que disminuirá. A este 4% que opinó que aumentará se le consulta cuál sería el motivo por el cual aumentarían los requisitos para los nuevos créditos y todos ellos contestaron que sería una perspectiva económica pesimista o muy incierta. En cuanto a los factores más importantes considerados a la hora de otorgar el crédito, el 50% de los encuestados opina que el factor más importante es el historial del crédito, el 32% opina que es el bajo riesgo del crédito, el 32% la rentabilidad del proyecto y un 4% la garantía real existente. Ante la consulta, si en su institución se han rechazado créditos en los últimos 3 meses, el 85.7% dijo sí y el 14.3% dijo que no. Motivos por los cuales rechazaron los créditos. En el caso de que se hayan rechazado los créditos,
de este grupo que dijo que sí rechazó los créditos, se les pregunta los motivos. El 42% dice que fue dudas sobre la situación financiera de la empresa aplicante del crédito. El 27% habla del historial del cliente, el 14% el sector productivo de donde proviene el tomador del crédito y el 13% la falta de información financiera de los nuevos aplicantes del crédito, entre los más importantes. En cuanto a los factores de riesgo para la concesión de créditos, se les consulta cuando su entidad evalúa el riesgo para la concesión de nuevos créditos, ¿qué factores tiene en cuenta? Y el factor más importante para el primer trimestre del 2021 fue el flujo de caja del proyecto, seguida por la actividad del cliente. Estos factores por lo general se mantienen más o menos iguales desde que empezó la encuesta. En cuanto a los comentarios que hacen los tomadores de crédito, la pregunta es la siguiente. En el proceso de negociación de créditos, los clientes emiten comentarios que coinciden con las siguientes afirmaciones. Y los encuestados contestan en un 43% que los requisitos son muy complejos. El 29% contesta que existe mucha burocracia. Un 11% que las tasas de interés son muy altas, al igual que un 11% que el plazo del crédito es muy corto. Finalmente, un 7% responde que el monto disponible no es suficiente. En cuanto a las conclusiones de todo lo que acabamos de decir, pasamos a resumir. El 100% de los encuestados respondió a la encuesta. El 18% de los encuestados respondieron que la coyuntura actual es óptima para otorgar créditos. Las expectativas para la concesión de créditos en los próximos 3 meses disminuyen con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, las expectativas mejoran conforme aumenta el horizonte considerado. Los sectores más afectados en la concesión de créditos en el primer trimestre, según la encuesta, han sido consumo y comercio. El aspecto más importante que consideran los acreedores para definir la situación del crédito es el aspecto económico. Los principales factores que dificultan la concesión del crédito son el historial del cliente y la falta de información del cliente. Para aumentar los créditos, los encuestados manifestaron que se necesita mejorar la información sobre el cliente, que presenten proyectos más rentables, mayor y mejores garantías y facilidad para la reestructuración de la deuda de las empresas. El principal destino de los recursos financieros es el crédito a las empresas privadas, seguido por inversión a IRM e inversión en bonos del Tesoro. Los sectores más riesgosos para conceder crédito son de microcrédito para MIPYMES y el crédito de consumo. Por otro lado, las colocaciones IRM e inversiones en bonos del Tesoro o con garantías del Tesoro son las consideradas por los encuestados como las aplicaciones financieras menos riesgosas. Los encuestados han señalado que se observan muchas diferencias en los requisitos normativos para la concesión de créditos entre las entidades financieras reguladas y las no reguladas por el BCP. Muchas gracias.